Un gusto, amigos. Estamos aquí en Estudios Antimafia 2000, presentándoles a ustedes semanalmente en GB Latam TV un ciclo sobre un tema que involucra al mundo entero, que involucra al periodismo, a la ciudadanía, al sistema político y al hombre común que transita por estas realidades sociales en ambas márgenes del Océano Atlántico, tomando contacto con una realidad dramática, trágica, que está poco a poco siendo ya un hecho natural, ya es un hecho natural. La presencia de la narcomafia, el crimen organizado, el narcotráfico transnacional. Estamos ya prácticamente naturalizados con estas temáticas, porque esta realidad de la narcomafia está infiltrada no solamente en la sociedad, sino también en las instituciones de gobierno, porque se trata de un crimen, como se dice en la definición, organizado. Y cuando se habla de organizado, se habla de elementos del crimen, elementos que hacen parte de organizaciones delictivas, pero con hilo fino, mentes refinadas, hombres de gobierno, hombres de cuello alto, de cuello y corbata, hombres que están sentados en puntos de poder, que manejan dinero, que manejan poder, poder económico. Y todo esto semana a semana vamos a ir informándoles para que usted, precisamente como ciudadano, pueda decir que está informado, porque lamentablemente hay otro cómplice, entre comillas, pero cómplice al fin de esta ideología narcomafiosa, y es el periodismo. El periodismo que distorsiona la verdad, el periodismo que no da toda la información, es el periodismo del establishment, es el periodismo que en definitiva se transforma en un cómplice peligroso, porque es la ciudadanía la que tiene que estar bien informada para poder asumir un mal de nuestra sociedad. Si la ciudadanía a nivel del pueblo no hay conciencia de este problema, es como usted que no ha ido al médico, empieza a tener problemas de presión alta y finalmente empieza ya a vivir momentos difíciles. Ningún médico le dijo a usted que era hipertenso y por lo tanto no se accionó con la medicación correspondiente. En materia de crimen organizado es exactamente lo mismo. Si no nos informamos, si no nos informan debidamente, comenzaremos a ignorar, a ser indiferentes con un tema que involucra absolutamente a todos. Este es el sentido y este es el mensaje de Antimafia 2000. Antimafia 2000 en el caso del atentado a la fiscal de corte uruguaya Mónica Ferrero. Un acontecimiento grave que ha consternado a la opinión pública, ha impactado dentro del sistema político y ha generado gran preocupación, porque el tema del atentado fallido a la fiscal en su propio domicilio ha generado todo tipo de preocupaciones. Pero Antimafia 2000 tiene que puntualizar algunos aspectos para poder comprender este episodio. Un episodio que para nosotros, que lo hemos venido anunciando hace ya algunos años, no es un episodio que sale fuera de un contexto. Todo lo contrario, hace parte de un contexto que data desde hace casi más de 20 años. Todo el sistema político, mediático y la ciudadanía interpreta que el 28 de septiembre a las 5 de la mañana, cuando entraron a la vivienda de la fiscal, efectuaron disparos de arma de fuego y hicieron además detonar una granada de fragmentación, parecería que allí fue el punto de inflexión sobre un caso de narcotráfico infiltrado dentro de nuestra sociedad. Pero no es así. Este episodio tiene vieja data, tiene un inicio que podemos situarlo prácticamente a comienzos del año 2005, cuando comenzaron a transitar grandes toneladas de cocaína, cargamentos de cocaína, por la ruta del narcotráfico uruguaya hacia Europa en embarcaciones. Toneladas, no estamos hablando de 100 gramos ni de 200 kilos, estamos hablando de toneladas. En ese momento ese era el panorama. Luego sobrevino una secuela de episodios de violencia con sicariato, sobre todo en los barrios suburbanos de Montevideo, donde aparecían personas fallecidas, jóvenes en su gran mayoría.
Y esto se fue intensificando gradualmente. También el otro gran problema, la situación carcelaria. Dentro de los establecimientos carcelarios, el régimen no pudo neutralizar que las bandas que operaban de narcotráfico al menudeo en la ciudad de Montevideo y fuera de Montevideo venían comandando sus respectivos jefes el negocio de narcotráfico. Pero seguimos mencionando situaciones graves, lo que evidentemente marcó un punto muy importante y fue categóricamente en el año 2017 cuando al Uruguay sobrevino realmente una novedad. Se detectó en territorio uruguayo a un prófugo de la justicia italiana, un elemento de la 'Ndrangheta, una de las 4 organizaciones criminales mafiosas poderosas de Italia, con una gran antigüedad. Y este sujeto estaba instalado en Maldonado, un empresario con otro nombre, Francesco Capeletto, que tenía en sus manos la capacidad de regentear el narcotráfico internacional, transnacional, obviamente representando, siendo garante de la organización La 'Ndrangheta. En el año 2017, en septiembre, este elemento es capturado, detectado y detenido. Y se iniciaron los trámites de extradición. Y obviamente cumple la pena y la condena por la falsificación de documento, porque se manejaba con otra identidad en territorio uruguayo. Y en ese momento se inicia una situación gravísima. En el 2019, este gran personaje logra evadir la cárcel central, fugarse de cárcel central del centro de Montevideo, y allí categóricamente se frustra la extradición que había iniciado el gobierno italiano. Prácticamente la fuga se concreta apenas horas antes de la extradición, en un hecho escandaloso, porque fugarse de cárcel central por la puerta y no por los techos, algunos elementos que acompañaron incluso en esta fuga a Rocco Moravito, en una logística muy bien preparada, permitieron que Rocco Moravito estuviese prófugo durante 2 años. Después fue capturado en Brasil, luego de un intenso trabajo de averiguaciones, y finalmente fue extraditado y hoy se encuentra bajo el régimen de 41 bis en una cárcel italiana. Pero a este episodio se sumaron otros episodios muy graves. Uno de ellos, que trascendió mediáticamente a nivel internacional, fue que a un narco, a un elemento narco, Sebastián Marcet, se le otorgó un pasaporte express, prácticamente un trámite express que fue gestionado desde Montevideo, porque el señor Marcet fue detectado en Dubái con un pasaporte falso. En función de ello, pasó prisión, pasó todo lo que puede significar a una persona con una documentación falsa allí en Dubái, y en consecuencia sus abogados hicieron la gestión de solicitar un pasaporte uruguayo nuevo. El pasaporte fue entregado en forma express rápidamente, y esto generó otro gran episodio de escándalo, porque más adelante se constató que en esta entrega de pasaporte habían tomado participación autoridades de gobierno, ministros, vicecancilleres, hombres jerarcas del gobierno de aquel entonces Luis Lacalle Pou. El escándalo estaba sobre la mesa, sobre el Parlamento, sobre la opinión pública. Y finalmente, siempre dentro de este contexto, la situación llevó a conocer otro episodio. El ex diputado Sebastián Cal había sido amenazado en el año 2023 por un hombre, Gonzalo Aguiar, hoy fallecido por un incidente doméstico familiar, cuya esposa, cuya compañera lo asesina por una situación de violencia de género en defensa propia. Pero en el 2023 el exdiputado Sebastián Cal fue amenazado de muerte, y fue amenazado brutalmente, con una amedrentación literalmente precisa y contundente y explícita en el propio domicilio de Gonzalo Aguiar y más adelante. Esto llevó a que el exdiputado hiciera luego la denuncia, luego de que llegara a los medios, hiciera la denuncia a la Fiscalía Penal. Obviamente, Gonzalo Aguiar estaba bajo la mira de la justicia, estaba bajo la mira del exdiputado, porque este sujeto tenía grandes contactos con el gobierno, elementos del Poder Ejecutivo, de la administración de Luis Lacalle Pou. El paquete estaba realmente preparado para entender ya en aquel momento, autoridades y ciudadanos, que estábamos ante un grave problema. Y esto quiero remarcar, en Antimafia 2000, en las
en las páginas de Antimafia 2000 y quien les habla personalmente en algunos programas de televisión y de radio, públicamente advirtió de este panorama, de esta situación. Por lo tanto, el episodio de Mónica Ferrero hizo parte de ese contexto o ya estaba literalmente anunciado. Cuando hablamos del narcotráfico, tenemos que considerar que el narcotráfico internacional no es un problema de Uruguay. Tenemos que mirar el bosque y no quedarnos con el árbol, no quedarnos con el árbol de Mónica Ferrero. Tenemos que entender que esta situación se parte de una situación mundial, porque el narcotráfico hace parte de un sistema mundo financiero, donde la alta banca, donde los elementos de la banca y de las corporaciones y del capital financiero tienen mucho que ver en el narcotráfico, porque este negocio necesita de elementos del sistema político, necesita también para manejarse actividades como el lavado de activos y el lavado de dinero. Y por lo tanto, el contexto es más que complejo. Seguramente el oyente tiene que empezar a entender que cuando hablamos del caso de Mónica Ferrero, lo que tenemos que preguntarnos y tenemos que orientarnos es a definir con claridad dónde está el autor intelectual. Los autores materiales fueron capturados rápidamente, como aconteció también, y quiero traer a colación este tema, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en el Paraguay. Los sicarios fueron detenidos prácticamente a los pocos meses, a las pocas semanas. Pero hasta el día de hoy, han transcurrido ya 2 años, hasta el día de hoy se desconoce la identidad de los autores intelectuales. El narcotráfico es una organización, es una actividad criminal que indudablemente involucra y hace que se tenga injerencia en estas actividades elementos del sistema político, elementos del gobierno, elementos de fuerzas de seguridad, elementos aduaneros, elementos de la justicia, y todo esto hay que contemplar. Y lo más importante para atar cabos, porque es un gran rompecabezas que la ciudadanía tiene que observar con discernimiento y con buen ojo fino, y no quedarse a veces con lo que sale a la luz en primer término, es definir con claridad cuál es el resultado de las investigaciones. Por ejemplo, ahora en las últimas horas, si bien han sido formalizadas algunas personas ya como autores involucrados en haber ingresado al domicilio de la fiscal Ferro, haber trabajado en la logística, se está tratando, la policía al menos, eso lo ha informado, que la autoría ideológica de este episodio estaría centrado sobre una familia, la familia Albín, que obviamente la fiscal Ferrero en un procedimiento anterior había incautado en el mes de agosto de este año 2 toneladas de cocaína. Pero la fiscal Ferrero ya estaba amenazada de muerte desde hace ya algunos años, de hecho tenía una custodia. Por lo tanto, lo que tenemos que ahora observar como novedad es que desde el Paraguay y desde Bolivia se ha indicado y se ha precisado de que posiblemente y ya en este momento había una orquestación y una conspiración para eliminar a las personas detenidas. Y seguramente la pregunta que hacemos, ¿por qué se trata de eliminar testigos, testigos de cargo, testigos involucrados, cuando hay este tipo de episodios? Porque evidentemente siempre el crimen organizado lo que procura es que no se llegue al autor ideológico. ¿Por qué? Porque los autores intelectuales e ideológicos generalmente en materia de narcotráfico transnacional están vinculados directamente con elementos del poder. Elementos del poder significa no aquellos que viven situaciones de guerra cotidiana en los barrios, peleándose por el cargamento o por, por los barrios de venta de cocaína, sino son todos aquellos que proveen de armamento y de logística y de facilidades y de vínculos para un negocio de estas características. En concreto, entonces, el episodio de Mónica Ferrero tenemos que observarlo con estos ojos y prestar mucha atención a lo que sucederá de aquí en adelante. Y Antimafia 2000 no está ausente en este episodio. Tanto es así, quiero traer a la memoria para terminar esta primera entrega de Antimafia 2000 y el narcotráfico, en este caso el crimen organizado, que oportunamente el director de Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, hace ya algunos años, cuando precisamente Rocco Morabito estaba en prisión, estaba esperando la prisión preventiva para ser extraditado. Nosotros intentamos, y quien les habla intentó hablar con el abogado, el doctor de Lavalle, y lo hablé personalmente con el doctor de Lavalle, solicitándole una entrevista con Rocco Moravito. Él, muy gentilmente, una persona que yo conozco, dijo que no, que él no aceptaba que su cliente hablara y que, bueno, que entendiera la situación. Perfecto, hasta ese punto, perfecto.
Bon Giovanni, en una entrevista de prensa al diario El País, a un colega de internacionales, le relató categóricamente que las autoridades italianas ya barajaban la hipótesis y la posibilidad de que Rocco Morabito se diera la fuga antes de ser extraditado, posición que obviamente acompañó a Giorgio Bon Giovanni, quienes hablan. Y efectivamente esto aconteció prácticamente al poco tiempo de esa entrevista. Significa que cuando hablamos de crimen organizado, de narcotraficantes, de narcotráfico internacional, tenemos que mirar las cosas con mucha atención, porque también estos temas son politizados y se utilizan para sacar réditos políticos. Pero la situación ahora está a nivel de la ciudadanía y de la opinión pública. No por casualidad, hace poco tiempo, hace un par de meses, menos de 45 días quizás, menos de 60 días, el fiscal Lino Di Matteo, en Italia, en una entrevista que le hice personalmente, dijo categóricamente que el combate a la mafia estaba literalmente dentro de un terreno que no podía quedar ausente, que es el pueblo, la conciencia que tiene que tener el pueblo de la lucha antimafia, de la legalidad y particularmente de todo aquello que signifique ir contra las organizaciones criminales que erosionan la democracia, eliminan vidas, eliminan esperanzas y generan crisis económicas no solo en el país donde acontecen estos episodios, sino también a nivel internacional. Y no olvidemos lo que decía enfáticamente el doctor Gustavo Sayer, uno de los líderes de Identidad Soberana, cuando categóricamente señaló en una conferencia de prensa en el Parlamento hace pocos días que había que ir directamente, cuando se trata de investigar estos hechos, a quienes estaban a nivel de la banca, a nivel del capital financiero. Sobre el caso Ferrero, estamos ahora atentos. Puede ser una falsa bandera, puede ser una situación que no necesariamente sea de características del narcotráfico, sino que tenga una motivación subterránea muy compleja. No lo sabemos. Indudablemente lo que sí está claro, que no pretendieron dar muerte directamente a la fiscal Ferrero, le dieron un mensaje atentado, fue un atentado mensaje. ¿Mensaje para quién? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿A qué institución? ¿A qué movimientos que llevaba adelante la fiscal Ferrero? ¿A qué circunstancias que la actividad de Ferrero involucraba? O literalmente fue una conspiración quizás de motivaciones políticas, quizás de motivaciones desestabilizadoras, no lo sabemos. Antimafia 2000 recomienda a todos ustedes y a todos quienes seguimos el caso mirarlo con ojo fino, con atención y nunca olvidarnos del contexto del bosque, porque si no podremos estar horas y horas hablando en televisión, en redes sociales, escribiendo en diarios, en semanarios, sobre una situación centrada en un problema. Pero el problema no es ese, el del atentado mensaje. Hay problemas sociales graves, hay ausencia del Estado cuando empieza a trabajar y a tallar el narcotráfico internacional y empieza uno a observar el nivel de descomposición de una sociedad. Y la sociedad uruguaya ya estaba viviendo esa descomposición no a partir del 28 de septiembre, sino literalmente hace 20 o 25 años. Mucha atención con esto. Amigos, hasta la próxima Antimafia 2000, donde analizaremos otras situaciones vinculadas a estos episodios que preocupan y mucho en el mundo entero. Gracias.